Hola a todos, les queremos dar las gracias por estar acá presentes. Les queremos dar las gracias también a Benjamín por participar en este capítulo de Momento, este ciclo de conversaciones que tenemos acá en la Escuela de UTLA. Voy a hacer una breve presentación de Benjamín para que después él pueda mostrarnos su proyecto. Benjamín Murúa es arquitecto titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Funda el 2005 Murúa Valenzuela Arquitectos, con la que diseña y construye diferentes proyectos públicos y privados. El 2012 establece Benjamín Murúa Arquitectos Asociados. Su labor se ha materializado a través de la participación en concursos y la ejecución de proyectos en comunas distantes de los principales centros urbanos de Chile, Patagonia chilena y Desierto de Atacama, entre otros. Esta experiencia les ha entregado como oficina la oportunidad de afrontar desafíos disciplinarios y estrategias de diseño de distinto tipo. El enfoque de trabajo disgregado en el territorio refleja un método de producción arquitectónica sustentado en el enfoque racional que abarca la identificación de variables y problemáticas específicas con soluciones simples y acotadas. Los procesos de diseño involucran a múltiples actores y perspectivas provenientes de diversos ámbitos, tales como lo político, económico y social. Estas fuerzas en muchas ocasiones se entrecruzan, moldeando así el contexto en el cual la oficina desarrolla su labor. En este sentido, la toma de decisiones en los procesos de diseño, ya sea de manera individual o en equipo, adquiere un papel de vital importancia, constituyendo el elemento primordial que da origen a los proyectos. Este enfoque integral reconoce la necesidad de considerar una amplia gama de perspectivas y abordar de manera minuciosa y fundamentada los procesos de toma de decisiones con el fin último de alcanzar resultados arquitectónicos certeros y precisos. La presentación de Benjamín. Muchas gracias, Benjamín, por estar acá y te invito a que nos puedas mostrar el proyecto. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la universidad también, Rodrigo, a ti también. Yo me voy a centrar en un fragmento de la historia, ¿cierto? En este caso, alrededor de 14 años de ejercicio profesional, donde hay cruces hacia adelante y hacia atrás, cruces de los recuerdos, de las vivencias, del inconsciente también, en donde nos hemos centrado un poco en la investigación, sobre todo en la manera de contar o desarrollar una idea de proyecto. La mayoría de las veces nos ha tocado desarrollar proyectos en lugares remotos. En particular, el proyecto que les voy a mostrar al final, que se llama Alma Sport Facilities, está metido en el desierto de Atacama y está ubicado en el Observatorio Astronómico ALMA. Pongo acá en la presentación, si es que es solo un deporte. El encargo de ese proyecto era diseñar una multicancha. Una multicancha con un encargo con ciertas características que después les voy a contar brevemente un poco algunas anécdotas de eso. Cuando yo me hago la pregunta de decir es solo deporte, es una pregunta que uno se la hace en el momento de que tiene que presentar este proyecto. Normalmente, en el ejercicio de la profesión, estas preguntas pasan a ser, uno las pasa a buscar o a encontrar el momento que vaya a mirar atrás y darte cuenta que lo que tienes que mostrar tiene que tener como un contexto, ¿cierto? Esto es lo que voy a hablar un poco ahora, de este contexto. ¿Es solo deporte? No necesariamente. Cuando vayamos avanzando en la presentación, nos vamos a dar cuenta de ciertas cosas. Lo que les comentaba respecto al inconsciente, la forma de abordar cada encargo, en el caso de los concursos y las licitaciones que hemos participado, ¿no?, en su mayoría están vinculadas a zonas extremas. Entonces, la resolución del proyecto de arquitectura requiere una decisión a veces radical, práctica y de bajo costo. En general, el ejercicio de mi profesión o de la oficina se ha vinculado mucho con intervenciones en los paisajes y en los territorios que involucran ese nivel de desafío. Quiero partir primero por una experiencia mía en el 2015, voy a ir hacia adelante y hacia atrás, una experiencia mía en el 2015, particularmente en una obra de teatro que tiene un vínculo directo con los proyectos que voy a mostrar, que es de la compañía Acapela, que tiene un montaje que hicieron en la estación Mapocho, que es esto. Era un montaje que vinculaba la respiración del ser humano y lo incluía dentro de este ambiente, ¿cierto? Que era una membrana inflada y no tenía ninguna estructura.
esto a mí, en el momento que lo vi, no lo percibí como algo que podía hacer, lo percibí, o sea, por cierto, algo que es per se atractivo, pero jamás pensé que esto podía ser algo detonante de un proyecto de arquitectura a una escala mucho más grande. Esta es parte de la experiencia al interior de esa estructura, por decirlo así. Después me voy a pasar al 2009. Este es un proyecto que hicimos con Rodrigo Valenzuela. Se trataba de hacer un observatorio astronómico en un lugar que se llama Alto del Carmen, que está en altura, ¿cierto? En el desierto, no había absolutamente nada, por lo tanto había que hacer todo. No había ningún vínculo con ninguna construcción, sino que el vínculo era básicamente con el paisaje, la geografía y la topografía. Estos son renders de la licitación, ¿cierto? De este concurso que ganamos. Esta es otra vista. Y les voy a mostrar 3 videos. Estoy tratando de hacer esto lo más rápido posible para que no... Esto se construyó, quedó así. Finalmente no se terminó de construir. Bueno, había unos problemas políticos que lo nombramos en la presentación. Voy a pasar esto también rápido. Pero era un proyecto sumamente atractivo. También tenía esto del símbolo como muy presente. Estas figuras un poco se relacionan con la geografía. Es algo que sin querer, queriendo, ¿cierto? Aparecen estructuras más semiológicas, ¿cierto? Y busca un patrón de intervención, que es algo que también lo voy a ir contando a medida que vayamos avanzando. Voy a volver a... Esto es más actual, esto es 2017. Son 2 intervenciones grandes en la Patagonia, una en particular en la Laguna San Rafael. Esto está en construcción. También acá existen temas relacionados con los traslados, con la estructura, con el montaje, con el costo de montaje. Nuevamente aparece la interrogante del cómo se hace. El cómo se hace es distinto de un cómo se hace en la ciudad, sino con cómo se hace a distancia, normalmente con plano a distancia, expedientes de construcción de, no sé, más de 150 planos de arquitectura. Porque no solamente es intervención solamente de este edificio, sino que hay una intervención asociada al paisaje. Entonces, la respuesta siempre es precisa a un encargo que tiene un nombre y apellido. A veces, en el desarrollo y en el ejercicio de nuestro trabajo, esa precisión se torna media gris. Y hay un momento en estos proyectos y en estas condiciones donde uno tiene que retomar un poco el camino y volver un poco al origen, que se refiere a responder a un encargo en específico, ¿cierto? El tema de los símbolos y las maquetas, estos módulos de trabajo que ocupamos, son literalmente un elemento de diseño para nosotros súper relevante. La implementación de estos componentes en el territorio también van armando una especie de figura, unos rompecabezas que son entendidos en el momento del desarrollo, no con un vínculo real con los otros proyectos, sino que se transforma necesariamente en un enfoque con un prisma de este tamaño, que al momento de estudiar como en profundidad el desarrollo de estos proyectos empiezan a aparecer unas ciertas coincidencias y uno podría descubrir una especie de patrón. El proyecto Heine Meri, que está en el parque Chile Chico, actualmente Parque Patagonia. Esta es una maqueta, también un modelo. Hoy en día también está en construcción, no en el centro de visitantes, la parte del sendero, que era una intervención de 140 hectáreas en el parque. También tiene una figura sugerente, ¿cierto?, en su forma, planteada en el territorio en extensión, pero también es un cuerpo definido muy como prístino, digamos. Es un cuerpo que llega a este lugar. Hay pocos vínculos, hay vínculos más teóricos relacionados con la galpones de esquila, pero necesariamente hay que tomar una decisión, y esa decisión es establecer un edificio construido con ciertas características. Esto es un poco también
vinculando un poco las obras que hemos hecho o que están en proceso de construcción con este último proyecto que es ALMA. Aquí nos vamos a pasar al 2011. Este es un proyecto que hicimos hace mucho tiempo atrás, que es una biblioteca. Está metida en Curarrehue, que es de Pucón hacia la cordillera, está casi por la frontera con Argentina. Tiene un clima, esta foto reciente, de hace unas 2 semanas atrás, no, una semana atrás. Está en un lugar increíble. Y al llegar también a estos lugares uno piensa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego con alguna idea? O llego con una idea predefinida de un imaginario de cosas que tengo que hacer, o establecemos un cierto patrón de intervención. Y ese patrón de intervención se refiere a tomar una decisión en base al terreno, en base a las características del lugar, y que esa decisión se transforme en un gatillante de diseño. Hay varios puntos que no voy a alargar mucho en eso, pero están la envolvente, el terreno. Este es un proyecto que tiene una condición de pueblo originario en el lugar donde había que respetar un poco esto. Era una reinterpretación de la ruca mapuche. Todos estos símbolos se transforman en cosas medias naif, por decirlo así, pero pasan a ser proyectos de arquitectura básicamente por la lejanía de la oficina a estos lugares y por la respuesta precisa que tiene que tener la oficina a un encargo como este. De a poco uno va armando una especie de alfabeto de signos, ¿cierto? O símbolos, o patrones. Yo lo quiero llamar más patrones. Estas imágenes pareciera que estuvieran descontextualizadas del lugar. Se empiezan a armar más vinculados con la geografía, con la naturaleza, más que con elementos constructivos definidos per se. Voy a mostrar. A ver si se ve esto. Ahí faltó el Rodrigo. Y aquí es donde empezamos a sintetizar los temas y empezamos a definir el patrón como un elemento fundamental para las intervenciones que hacemos nosotros. Hoy en día estamos diseñando un colegio en Valparaíso, vamos a diseñar un edificio en el Congreso de Valparaíso también, el edificio, el colegio en Viña. Y nuevamente empiezan a aparecer este tema es recurrente, el tema del patrón es algo recurrente. Creo entender, todavía están en desarrollo esta idea, creo entender que la intervención del patrón va netamente ligada a la necesidad de responder a un encargo en específico que tiene que ser ejecutado rápidamente, de bajo costo y normalmente en zonas fuera de los centros urbanos más conocidos. Creo que esa pantonera de diseño está limitada por un lado y por otro lado se transforma en un elemento abstracto que pudiera abarcar una escala que es completamente distinta a lo que uno podría estar acostumbrado. Voy a ir al desarrollo, ahora me voy a centrar en el proyecto ALMA.
Este es el valle de Chagnator, el volcán que está ahí se llama el volcán Licancabur. Este radio observatorio funciona como una gran antena, un radio observatorio de ALMA. Cada una de estas antenas es un observatorio de radio, ¿cierto? Y lo que arman es una gran esfera de observación. Las ondas de radio se disparan al espacio y vuelven transformadas en imágenes que las procesan los computadores de ALMA y se desarrolla todo el tema de la observación astronómica. Esto está a 5.000 algo metros de altura. Más abajo en el valle, alrededor de 2.800, 3.000 metros, están las instalaciones de ALMA donde se procesan toda esa data. Este es el sector de acá, el sector de los hangares, donde las antenas se les hace mantención, se bajan a través de unos tipo vehículos de la minería gigantesco. El lugar de intervención de nosotros es cerca de ese punto. Acá la presencia del paisaje es bastante abrumadora, pensando en que uno tiene que diseñar algo en estas condiciones, que más que existencia en estos proyectos se transforman en resistencia. Resistencia se refiere como a las condiciones climáticas adversas y en este particular caso es bien radical ese tema. Este proyecto fue un concurso por invitación, el cual nos ganamos la oficina, que tenía ciertas condiciones muy particulares. Este es el lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Esas son las instalaciones de investigación. Nos metimos en este imaginario, en estudiar un poco las estructuras del pabellón de Fuji, de la Expo Osaka de los 70. Estudiamos algunas estructuras LED de Fryoto, que no sé si lo conoces, si no lo pueden investigar, que tiene estas tesoestructuras que a nosotros nos parecía un punto de partida importante porque el encargo era básicamente resolver una carpa. El encargo de este concurso era una carpa convencional instalada a 3.000 metros de altura. ¿Qué condiciones tenía eso? Esta carpa tenía que resistir viento, aceleraciones de viento de 120 km por hora, sobrecargas de nieve, altas temperaturas, alta radiación, durabilidad. Eran todas las condiciones perfectas para que el proyecto se destruyera los primeros años, ocupando materiales convencionales, etc. Y si ven, dentro de lo que estoy mostrando ahora, hay un vínculo real con los proyectos que se han estado haciendo en el transcurso de la oficina. Hay una búsqueda nuevamente. Esto también pasa a través de un concurso donde también hay que entregar el proyecto en un cierto tiempo acotado, donde el proyecto se tiene que construir rápidamente y la solución tiene que ser efectiva. Y en este caso ocupamos la palabra radical. Acá el problema era mayúsculo, la solución es simple, pero el resultado es máximo. No me voy a detener en esta parte de la estructura para dedicarle más tiempo al final. Empezamos a estudiar el valle, ¿cierto?, de Chagnator, donde el punto más alto era el volcán Licancabur. La conformación del valle y esta presencia que se voy a ver en la primera foto de un vasto, ¿cierto?, más bien parecido es más una llanura, donde aparecía un poco la forma o la figura de la Tierra en la extensión, esa parábola que se ve. El proyecto se centraba en una plataforma, el lugar de emplazamiento estaba dado, nosotros no teníamos la posibilidad de elegir uno dentro del lugar pensando en lo vasto que es ALMA. La plataforma 2 estaba alrededor de 1,50 m, que finalmente, por ciertos errores de la topografía, estaba más alta de lo que nosotros pensábamos y tuvimos que ir ajustando en el desarrollo. Y pensamos crear una plataforma a nivel 0 que tuviera ciertas propiedades al momento del diseño. O sea, ese patrón que se ve abajo es un poco la idea de diseño. Después, ¿cómo lo hacíamos? Teníamos que hacer una intervención rápida, tratando que fuera de bajo costo. Por cierto, no lo fue. El proyecto tenía un presupuesto de $700.000, terminó costando alrededor de $4 millones. Todas las instalaciones del proyecto se pensó que fueran bajo tierra. Al proponer el sistema bajo tierra, pareciera que hubiera sido una buena idea al momento de decirlo, pero había que probarlo. El mandante en este caso es ALMA, pero lo que financia esto es el Senado de Estados Unidos. Los contribuyentes americanos son los que entregan los recursos para que esto funcione.
Entonces había que entrar a unos boards de explicación de cada proceso que se hacía. Desde cómo el presupuesto aumentó de $700.000 a $4 millones, fue en distintas etapas, pero los americanos se la jugaron porque pensaron que iba a ser no solamente un aporte como edificio, sino que un aporte para la difusión de que básicamente lo que entrega ALMA es la explotación del conocimiento, ¿cierto? Como el conocimiento en su máxima expresión. Acá no creyeron un poco en la oficina. Volviendo al tema de las carpas convencionales, la primera estructura se refiere a una carpa convencional impactada por el viento y el frío. Después, cómo podíamos moldear o cómo podíamos ir haciendo aerodinámica esta estructura. Pasamos a agregarle el calor. ¿Qué propiedades nos podía dar esta diferencia en las dos plataformas de los 2,50 metros a cero? Cómo la energía de la Tierra nos pudiera mantener una temperatura constante, lo cual se transforma en un beneficio en términos de consumo. ¿Cómo hacíamos la envolvente en base a estas dos mixturas, ¿cierto? Este terreno enterrado, o esta propuesta de superficie enterrada, con una curvatura ligada al paisaje, ¿cierto?, que pudiera formar una estructura aerodinámica. La estructura se va puliendo, en el primer caso fue así, después fue así, y terminó siendo una cosa entre las dos. Estos son los planos del proyecto. No me voy a detener mucho en esto. Esa cancha tiene 23 metros de ancho, ¿cierto?, en ese sentido, y 38 en el otro sentido. Los verticales que se ven en ese plano son las estructuras de pararrayos que tienen que marcar unos círculos en el piso para que la estructura quede completamente protegida. Esos círculos son en planta y también en corte. Es como un halo de protección. Estos son los planos de construcción. Acá cosas interesantes de este proyecto. La tecnología de las dobles membranas en Chile no existen. No hay proyecto, no hay referencia documentada en Chile de este tipo de estructura. Esto funciona de esta forma. Tiene una estructura de madera, de vigas de madera laminadas. Los voy a ir pasando. Estas son fotos de la maqueta. Esta es la primera plataforma que les comenté. Todo lo que está enterrado es una estructura de hormigón que forma a modo de muros de contención, y cada uno de esos pilares hace de contrafuerte para después posar la estructura de madera. Piensen que este proyecto está a 3.000 metros, acá los hormigones tienen que calentarse para que fraguen, tiene todo un desafío técnico de construir. Teníamos la duda, por cierto, que pudieran haber vestigios arqueológicos, que finalmente no pasó, pero también queríamos hacer el menor impacto posible. ALMA tiene una concesión, en un momento la concesión se deja la explotación y las instalaciones de ALMA se salen de ahí. Lo que quede en este lugar tiene que ser de la menor presencia posible. Este tema es interesante contarlo ya, anecdótico. A nosotros en este proyecto nos pilló la pandemia. La pandemia fueron, alrededor de 2 años. Este proyecto se terminó y se inició la obra a finales del 2020, 19-2020. Y ya estaban mandadas a hacer las estructuras de las maderas laminadas. Las vigas de madera laminada ya estaban guardadas en esos hangares que les comenté al principio, donde se guardan las antenas. Están puestas con estos forros de madera lo más pegadas posible para que generara la menor cantidad de condensación que evitara que las maderas se alabearan, se torcieran, ¿cierto? Finalmente no se pudo lograr eso y las maderas se deformaron en tal punto que en algunos casos no alcanzaba a entrar en los zapatos, que le llamamos nosotros, a todo alrededor de este anillo. Ahí. Todo alrededor de este anillo, ¿cierto?, está rodeado por estos zapatos de fundación, que son unas estructuras metálicas que coinciden con los contrafuertes.
donde las maderas la viga de madera va calzando en cada uno de estos dos zapatos, ¿cierto? Pero tenía una complejidad que creo que hoy en día no lo haría, pensando en lo complejo que fue armar esto, que las vigas no calzan recto en el otro sentido, sino que van acostadas, tienen un ángulo, una inclinación. Claro, al fijar donde está la persona, el operario ahí, al fijar una de las estructuras, la otra pata estaba separada alrededor de 1 metro. Cuando el montaje, tuvieron que pescar esa grúa, traccionar la madera y encajarla. Bueno, tiene un tema de las propiedades de la madera también, que esa nobleza propia del material permite ciertas holguras que conversar con el calculista, yo particularmente pensaba que esta cuestión iba a ser un desastre si es que no se construía en el momento que nosotros tuviéramos las vigas perfectas, ¿cierto? Todo esto está dentro del plano de la experimentación. Esos son los zapatos que les digo. La viga está fijada acá, ¿cierto? Y al llegar allá estaba corrida esto. Tuvieron que pescarla y traccionarla y fijarla. Después, cuando pasemos el tema de la... Perdón. Acá. Nosotros teníamos que posar una membrana arriba de esto. También fue sobre la marcha. Al diseñar las vigas de madera laminadas con Juan Acevedo, que es un calculista especializado en el tema de la madera, yo en un minuto creí, como bien inocentemente, que la membrana uno podía apoyarla directamente sobre el material, sobre la madera, pero esto iba a generar un roce que eventualmente pudiera desgastar esta membrana y limitar la vida útil de este proyecto. La membrana también, dentro de la anécdota, la membrana es una estructura de PVC con Kevlar, que es de alta resistencia, pero que tiene un límite de estiramiento. Nosotros trabajamos en este caso con 2 proveedores. Uno era Search Ferrari, que tenía una propiedad de estiramiento, y otra era Versailles, que es una empresa alemana. Esto, para que se haga una idea, estas membranas que ocupamos, se diseñan los transbordadores espaciales con esto. Los revestimientos interiores de los transbordadores están hechos con esto. Y la mayoría de los estadios que pueden ver de Europa, de la Champions, etc., utilizan estas membranas. En Latinoamérica se ocupa muy poco. Teníamos el problema de cómo se fijaban estas membranas. También fue sobre la marcha. No necesariamente que estuviera construido, pero en el proceso de diseño, esta parte de cómo apoyábamos la membrana a la estructura, nos demoramos alrededor de 4 meses en poder definir una estrategia de cómo hacerlo. El proveedor nos sugirió, en este caso los alemanes nos sugirieron que fijáramos en el borde de este anillo unas estructuras que tienen alrededor de 65.000 remaches o tornillos que se fijan en todo este perímetro para que al estirarla quedara el término no es casado, pero que queda fija en el borde para que no se saliera, ¿cierto? Y inventamos esta estructura de pasamanos en la cubierta. Esa estructura de pasamanos permite una cierta adaptabilidad de la membrana. La membrana básicamente es como un traje de sastre que se compra a medida, donde no permite que las mangas queden más grandes o que la bastilla te quede larga. Claro. Porque tiene que aguantar una tensión. Entonces todo eso fue de preguntar a Alemania, volver con la pregunta a Chile, traspasarle a Perú, que fue el proveedor en este caso de la membrana, que era el armador. En Perú armaron esto en un galpón gigantesco, la pegaron. Esta membrana es una sola pieza pegada con radiofrecuencia. La radiofrecuencia permite que las partículas, la aceleración de las partículas del plástico se termofusionen y que una sola. Entonces no tiene uniones casi, se nota como una estructura completamente continua. Bueno, pues también pasó lo que tenía que pasar, que la membrana no alcanzó y hubo que mover toda esa estructura, que es la que les voy a mostrar como... Quedó larga la basta. Quedó larga la basta. Son 2 membranas. La primera, ¿cierto?, es la que está apoyada directamente en la estructura, y esta otra, que es como una crema chantilly que se posa arriba, está inflada. Tiene
todo el espacio que hay interior es alrededor de 12 centímetros que está inflada a presión, creo que son 700 pascales. O sea, pareciera que fuera una cosa blanda, pero uno puede caminar arriba de esto. Esa era la primera membrana, ese es el interior. A ver, sí, no sé si se alcanza a ver ahí. Esas son las uniones. No sé si se alcanzan a ver. Esas son las uniones de radiofrecuencia, van traslapadas. Esto permite también que la reparación de la membrana sea fácil. Ahí está la unión abajo, como la basta, que quedó, claro, inventamos también un sistema de raje específico para esto. Nada de esto existe. Nada de esto existe, uno que lo pueda ir a comprar a una tienda, a un proveedor. Todo esto fue completamente inventado. Si yo veo esto, y las decisiones que tomamos en base a la investigación, fueron buenas decisiones, pero creo que en lo remoto y lo excesivo o sea, lo extremo del lugar, creo que hubiéramos tomado decisiones distintas, pensando en todo lo que conversamos, de la certeza de la decisión, de ser, no sé, como de lo mínimo, acá un poco es lo máximo, ¿cierto? Porque se ve una cosa muy leve. No sé si volvería a hacer esta estructura de esta forma tan compleja, creo. Voy a terminar con este video. Este fue enviado hace poco. Está justo ubicado en el acceso a las instalaciones. Take your protein pills and put your helmet on. This is ground control to Major Tom. You really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Eso es. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Nada, alucinante la presentación del proyecto. Como te decía, lo estuve revisando estos días y faltaba información y ahora, claro, nos entregaste mucho más que sin duda podemos ver lo interesante y lo potente que es el proyecto. Quería partir con algunas preguntas con respecto a la primera parte de tu presentación, que es del proyecto Oficina. Mencionaste varias veces el tema del patrón, ¿verdad? De la simbología que fuiste identificando y que también lo linkeaste en algún momento como que esto era algo que quizás no necesariamente era consciente, sino que era inconsciente, ¿verdad? ¿En qué momento del proceso de la oficina ya empiezan a ser conscientes de que hay un patrón que quizás ustedes empiezan a trabajar cada proyecto a partir de ciertos patrones? Y porque en algún momento yo creo que los que trabajamos en oficina,
la mayoría de las veces nos pasa que cuando partimos no somos conscientes de ese tipo de cosas y a medida que vamos juntando quizá un set de proyectos empezamos a evidenciar y que es parte también de la metodología de las oficinas. Entonces quizás si nos pudiera como contar un poquito más de esa como cuando empezaron a ser conscientes de ese patrón y también cómo eso se va linkeado directamente a las metodologías. Una buena pregunta esa. Está difícil contestarla corto. A ver, nosotros en el desarrollo de los proyectos de la oficina, casi no sé, pero casi el 60%, 70% ha sido en base a concursos públicos. Ahí donde se crea una cierta pantonera de soluciones. Todas, para bien o para mal, puestas en lugares con características semejantes por lo extremo, ¿cierto? El desarrollo de concursos es algo que a mí siempre me ha gustado como oficina, pero la posibilidad de poder tener control sobre esos proyectos en el futuro, en el momento que se ejecutaran, era algo que era incierto. Nosotros sabíamos que que estaba el encargo, el concurso, responder al encargo, pero no sabíamos cómo, en la línea de tiempo, cuándo eso se iba a materializar. Disculpa, Benjamín, ¿cómo activar la presentación para que se... o parte de... Bajar las fotos correctas. Eso, mejor. Súper. Disculpa que te interrumpa. Está bien. Entonces, esas dos, lo primero, uno, responder a este encargo en base a este concurso, que es lo que sea, ¿cierto? Y lo otro es la poco control del tiempo en que eso se podía ejecutar. Los proyectos públicos tienen una data de, no sé, 4 años. Recién ahora estamos inaugurando un teatro que hicimos en 2015 en Coyipulli. Entonces, uno no controla esa parte del tiempo, pero lo que sí controla es qué es lo que uno va a entregar. Uno va a entregar un expediente constructivo, etcétera, etcétera, con todos los materiales, con todas las especificaciones, lo que tú quieras. Que para nosotros es la única forma de tener control. Como uno no necesariamente va a ir a la obra, o no necesariamente va a tener relación con la inspección fiscal, porque los proyectos, en este caso los proyectos públicos, el mandante se apodera del diseño, ¿cierto? Pudieran no encargarte a ti en la terminación de ese proyecto, o la supervisión en obra. Entonces, yo, viendo en el tiempo, la mayoría de las decisiones son un poco en base a eso, donde el partido general sea muy potente, que permita que si es que existe el descontrol comillas, del Estado, del privado, en este caso, de proyectos que se materializan constructivamente, aguantaran. Entonces, es por eso que aparece también el símbolo, ¿cierto? El patrón. El proyecto de Genimeli queda alargado, pudiera no se va a quebrar, ¿cierto? Se va a mantener su estructura lineal. Este proyecto no es que ahora después se transforme en un cuadrado, no tiene cómo. Cosas que no van a alterar en el fondo la idea inicial. Eso creo que es una forma entretenida de verlo, por lo menos así te podría contestar eso. Súper. Sí, y con respecto, bueno, un poco a lo mismo de este inconsciente que somos cuando empezamos a formular el proyecto oficina, también preguntarte que, claro, empezamos a generar una metodología y esa metodología también va de la mano no solamente con estos patrones, sino también con búsquedas que fueron apareciendo y que fue un poco lo que tú mostraste, o sea, como la presentación que nos fuiste haciendo desde referentes que fuiste tomando a medida del camino que han tenido como oficina y que van apareciendo cosas que se van identificando, ¿cierto? Y la mayoría de los referentes que nos mostraste daban a entender que hay una búsqueda, que quizás también es inconsciente, de la estructura, de quizás ir un poco más allá con ciertas formas, con ciertas materialidades. Entonces, ¿cómo eso también lo han abordado en la oficina? Porque, claro, los proyectos evidentemente, si bien no son todos iguales, pero tienen ciertas búsquedas como la que tú decías, en la envolvente, en la materialidad, ¿verdad? Entonces, y también entendiendo que la mayoría de los proyectos de ustedes son en zonas como súper extremas, que hay que responder al clima, no sé, a la topografía, ¿verdad? Difícil también esa pregunta. A ver, ¿cómo contestar eso? Me gustaría pensar que eso todavía me gustaría pensar que todavía eso está en desarrollo.
Me cuesta responder eso como, mira, esto lo estamos haciendo por esto. Creo que, aunque me vea muy viejo, todavía creo ser muy joven para poder contestar todavía eso pensando que me quedan, o sea, que no deberíamos tener 30 años más de carrera o de ejercicio de la disciplina. No sabría cómo contestarte esa pregunta, la verdad. Quizás como para complementar, hay búsquedas como desde las oficinas, desde cómo también queremos plantear nuestras propuestas de diseño. Hay oficinas que tienen, no sé, obsesión con, no sé, con la estructura, otros que tienen obsesiones con las materialidades, otros que quizás se obsesionan, qué sé yo, con los programas, por ejemplo. Y a veces quizás eso también puede ser inconsciente, pero que se va viendo en el proceso como de la data de la oficina. Sí, yo, mira, a ver, volviendo un poco ¿Te atrás. molesto de nuevo que Sí. me están haciendo una seña desde el más allá? Vamos. Puta, es que no traje una cuestión que estuviera girando. O la presentación, como no sé si se va a bloquear. Sin... ahí, ¿Ahí eso, puede salir? sí. Después se va a soltar solo. Ah, ya, volvemos de nuevo. Sí, no, yo creo que el tema la presencia de los paisajes, la presencia de los lugares remotos tiene una... A ver, hay una frase que decía, no me acuerdo exactamente quién, que se refería a que la arquitectura tiene que estar en beneficio de las personas, ¿cierto? Pero no competir necesariamente contra el paisaje. Nosotros lo creemos así. Ahora, claro, cuando en un lugar tan vasto no hay nada y uno pudiera hacer, comillas, todo, es una competencia real con el fondo, con el entorno. Creo es una discusión que hemos tenido constantemente en la oficina de llevar un poco la estructura de la forma más radical posible. ¿Y qué logra eso? Creo que logra un diálogo con el paisaje, con la geografía, mucho más hermanable versus hacer un proyecto, comillas, más silencioso. Creo creer que es algo de eso. También está del inconsciente. Al momento de preparar, a veces, cosas que uno tiene que contar como oficina, de las cosas que ha hecho, etc., empieza a armarse todos estos argumentos. Sí. Uno empieza a mirar para atrás, claro, y para adelante tú no te das cuenta de que eso está pasando. Sí. A medida que eres consciente al reflejarlo en un documento tangible. Creo que también lo otro que nos interesa es que al ser arquitecturas públicas, permite una cierta libertad también en la exploración. Eso es per se, ¿cierto? Uno gana con un proyecto y ese proyecto, para ganarlo, tiene que tener ciertas condiciones, para bien o para mal también. Creo que hay algo de eso, un poco de la posibilidad que permite un mandante ambiguo en este caso, de poder lograr una exploración entre el paisaje, la estructura, ¿cierto? Los materiales, el uso de los materiales, como creo que algo por ahí. Claro, no un mandante con el que tienes que estar constantemente como cediendo y quizás Claro, en una conversación de forma, de material. Sí, claro. El mandante quiere que en este caso que tú le resuelvas el problema. Claro. Una respuesta técnica. Entonces Sí. creo que estos proyectos tienen una técnica que hace un poco, comillas, incuestionable la cáscara, ¿cierto? Claro. La forma. En base a la técnica nos hemos plantado para tener una conversación con nuestros mandantes, con nuestro equipo. Súper. Ya, y ahora llevándote completamente al proyecto Alma, tengo la primera pregunta de las cosas que comentaste, es que, bueno, que me causa un poco de gracia mi pregunta, pero es ¿por qué Alma exige una carpa como proyecto? Porque tú dices, ellos querían una carpa, claro, y una carpa, que fue lo que dijiste, o sea, con el clima que había, con toda esta situación súper extrema, no iba a funcionar. Entonces, ¿en qué minuto ellos se imaginan este proyecto mediante una carpa y por qué lo piden así? Probablemente le encargaron las bases a alguien no tan... Que no entendía nada. Sí, yo creo, bueno, eso fue parte... es verdad eso, es cierto, hay un error en la concepción de ese proyecto. Ellos pensaban que iba a ser algo que uno pudiera sacar, digamos, que medio prefabricado. Como estas carpas que les ponen a veces a las piscinas, así como para hacerlas como... Una carpa a dos aguas. Tal cual. Una carpa a dos aguas. Entonces, claro, yo cuando estudiamos las bases, la verdad no podíamos creer que eso que fuera parte del tema.
Y después nos tuvimos que sentar con el board que tomaba las decisiones y tuvimos que explicarle por qué no era aconsejable una carpa. Nos metimos un poco nuevamente en la técnica, en la propiedad de los materiales, la propiedad de las resistencias de las estructuras, un poco eso. Y tuvimos que obligarle un poco la mano, en este caso, al mandante. Y ganamos básicamente por eso. Los otros proyectos de las otras oficinas eran carpas convencionales, con estructuras metálicas. Nosotros ahí tuvimos, claro, respondimos a un encargo moldeado por la condición. Sí, es interesante eso igual porque, claro, lo que tú dices, o sea, como que quizás le dijeron que formulara el concurso a alguien que no estaba entendiendo mucho qué significaba poner una carpa y que eso también los hace ganar de cierta forma ustedes porque se lo plantean como un desafío mayor, entendiendo también que no era posible, ¿cierto? Con respecto a... Bueno, es que tengo muchas preguntas el proyecto. Por ejemplo, una de las preguntas que me surgieron era, y que un poco tú lo dijiste también, o yo lo entiendo de esa forma, cuando dices como, claro, el proyecto tenía un monto y esto sale, no sé, 5 veces más. Y ustedes, a través de eso, ¿verdad?, logran experimentar ciertas cosas, pero también Alma y las personas que financian el proyecto también lo entienden que, claro, vamos a poner más recursos porque esto también va a ampliar el conocimiento. O sea, no es solamente ir a instalar una carpa a un lugar remoto donde va a tener un programa que es, no sé, un gimnasio, sino que el proyecto en sí se transforma ya en otra cosa, no solamente en el gimnasio que ellos querían, ¿verdad? Porque claro, si lo miramos de cierta forma, el proyecto tiene un programa súper simple, que es un gimnasio. Pero lo interesante ya es más allá, o sea, es el proyecto en sí, cómo se concibe, la estructura, la investigación que hay por detrás, porque, por ejemplo, tú también nombras muchos conceptos que son conceptos que, te lo pregunto, o sea, no sé si eran conceptos que tú manejabas en los proyectos de la oficina o simplemente fueron cosas que tuviste que estudiar y que la oficina tuvo que estudiar, metodologías, procesos, tecnologías nuevas, entonces a lo mejor todas esas cosas fueron apareciendo. No sé qué me puedes comentar. Sí. A ver, cuando nos metimos a desarrollar el proyecto, descubrimos que también sobre la prueba y error, nos asesoramos con ciertas personas que conocían el tema, en particular Ben Haller, que tenía una empresa que se llamaba Mercanda, que hace montaje museográfico. Y yo hace tiempo, Ben Haller lo conocí también por los proyectos de la Patagonia, en donde también nos ayudó en los temas museográficos. Siempre tuvimos la conversación respecto a las membranas, la experiencia en membrana y por qué no membrana. Yo en un momento estaba haciendo, en ese caso, un momento mi casa y dije, ya sé que voy a estudiar el tema de las estructuras de membrana, ¿cierto? Estructuras o tensoestructuras para el diseño de mi casa, que mejor mandante que yo, pero no estaba dispuesto al riesgo de que eventualmente pudiera no funcionar. Entonces hubo mucho ir y venir de prueba y error. ¿Funcionaba o no funcionaba? Una membrana, dos membranas. Pero dos membranas se rozan y no, una más gruesa, no, aire entre medio. Entonces, todo el rato fue como más allá, y fuimos entusiasmando a nuestro mandante en ese caso. Eso es lo que te iba a decir, porque te encontraste con un mandante que iba a permitir en temas de recursos. Sí, claro. No, yo creo que ellos primero entendieron que la pregunta estaba mal planteada, ¿cierto? Y que la respuesta era básicamente la corrección a la pregunta. En el fondo, nosotros entregamos lo que entregamos, no hay nada que le sobre a ese proyecto. Todo lo necesita. Lo que viene también de los conceptos de decir, bueno, no voy a entrar en eso, pero tiene un poco eso, como explicarle al mandante del error que está, pero en un lenguaje técnico. Creo que la única forma de poder establecer como un conocimiento que tú lo puedas traspasar a alguien, si es que no es de la materia o no es de la rama, piensa en un astrónomo, explicarle, oye, no, mira, esto, si uno lo explica en base a la técnica, es mucho más claro, es un lenguaje más, es un idioma común, que en base a la forma. Cuando la técnica responde a esa función, creo que es más fácil de entender. Súper.
Otra de las cosas también que me gustaría llevarte es el tema de que lo mencionaste como en la última parte de tu presentación. Ujú. Y que, o sea, quiero entrar ahí también como para que los que están presentes entiendan que también estas cosas pasan incluso en proyectos muy, muy grandes. Estos ajustes que tuvieron que ir haciendo en obra, que a pesar de lo preciso que ustedes fueron, aún así se tuvieron que ir haciendo ajustes por X problemáticas. Entonces, claro, quizás que pudieras como profundizar un poquito más en eso y contarnos cómo también, porque hay varias cosas, o sea, como cómo lo abordamos nosotros como arquitectos desde la oficina, el proceso de llevar esa problemática a obra, cómo se ejecuta, o sea, hay toda una línea como que de producción que es como que va caminando paralelo al proyecto porque hay que generar nuevas soluciones o ajustes al proyecto. Han estado fáciles las preguntas. Ya, en el caso de Alma, creo que no es un buen ejemplo para esto. Justamente porque el presupuesto sobrepasó con crece y yo creo que Alma, si que hubiera dicho, oye, vamos a hacer una carpa de 4 millones de dólares, probablemente en el inicio las bases imposible, no era presentable. Creo que eso se pudiera extrapolar a los otros proyectos, los proyectos que son más simples. Si alguien se pega un condoro de 4 millones de dólares, a alguien le cuesta la pega eso. Sí. Entonces, o básicamente al arquitecto. Creo que en los proyectos que tienen una escala más sencilla, existe una pequeña exploración en base a detalles, a formas, a terminación, materiales, que son más laxos con respecto a eso. Creo que eso que nombraste tú como de la precisión es algo clave porque el mandante sabe que tú estás diseñando algo que es preciso, que se lo explicaste técnicamente. Entonces, el abordar ese sobrecosto, está ligado acá básicamente a la suerte del mandante que tuve, para ser bien honesto. En los otros proyectos, los errores uno los trata de minimizar al máximo. Es como estar diseñando con la plata de uno, básicamente. Lo que te decía como con mi casa, porque cuando se va a tener un error en esto, el costo lo tengo que pagar yo. Nosotros como oficina tenemos muy presente eso y las decisiones que tomamos son súper de las justezas. No hay alarde en términos pueden haber alardes formales, pero que tienen un costo que está o sea, manejamos eso como algo real, ¿cierto? Como un elemento más. Sí, súper. Creo que Alma es lo que decía, no es un buen ejemplo porque es como un súper mandante. Un súper mandante, pero ultra estricto. Todas estas... oye, salió, no sé, $10.000 más, $15.000 más, $100.000 más. Todo era un proceso. O sea, no sé, habrá sido unas 10, 12 reuniones con ellos, en cada una explicar un poco esto. Entonces, el nivel de entusiasmo que tuvieron para llevar a cabo todo esto confiaron mucho. Sí, y bueno, y dentro de lo mismo, quizá una de las cosas que podría ser interesante también traspasarles a los estudiantes es que, claro, de tener una oficina que siempre estaba con bastantes desafíos en términos de paisaje, en términos como de clima, pero ahora llegar a un proyecto en que no solamente era esa la variable, sino que había que sumarle una variable de quizás una tecnología que estaba más allá de lo que quizás ustedes trabajaban normalmente. Entonces, ¿cómo se aborda? Es un desafío, o sea, un desafío para la oficina. No sé si ustedes tienen algún proyecto, este es uno de los más grandes o hay algún proyecto más grande que este. Entonces, el desafío que hay para poder, bueno, lograr el proyecto increíble que hicieron, pero claro, esto no es gratuito. Hay una investigación, un proceso muy largo que se hace y que quizás lo sacó de las metodologías y procesos tradicionales que ustedes tenían en la oficina. Entonces, como la arquitectura, por ejemplo, dentro de las oficinas, constantemente te está sacando de ese proceso tradicional y te lleva siempre un poco más allá, sobre todo en proyectos como este. Creo que he tenido la suerte de trabajar con muy buenos equipos también. Creo que, claro, al liderar yo la oficina, ¿cierto? Un poco el resto sigue ese carro. Pero también tienes que convencer a tu equipo de que lo que estás haciendo es una buena decisión. Entonces, ahí da cabida para la exploración también. No creo que sea más allá de eso. Creo que los proyectos que hoy tenemos en la oficina, todos tienen un ingrediente de exploración
pensando que, a ver, esa es la idea que tenemos nosotros siempre, como pensando que fuera el último proyecto. Sí. El último proyecto que vamos a hacer. Entonces, todo un poco es así, todo siempre es extremo. Es una discusión que tengo constantemente con la gente de la oficina, en el fondo, oye, ¿por qué así? ¿Por qué no así? Y de a poco vamos llegando a una especie de consenso con los calculistas, con, no sé, eficiencia energética, no sé. Se va como ecualizando todo, hasta que todo empieza a funcionar un poco más ordenado, pero siempre está la idea de llevar más allá como el conocimiento, sí. Súper. Y bueno, la última pregunta que te quería hacer, quizá un poco modo de comentario también, es que en algún momento, al final de tu presentación, dijiste como, no sé si volvería a tomar las mismas decisiones con el proyecto, no sé si quizás haría la misma estructura, pero claro, son cosas que muchas veces nos pasa cuando estamos en la oficina y miramos los proyectos para atrás, hubiese hecho X cosas diferentes, pero creo que el proyecto, con respecto a todo lo que comentaste, o sea, claro, más allá quizás las decisiones y los errores que no, o no errores, o decisiones que hubieses cambiado, que no estamos en la interna, por lo tanto no sabemos cuál serían esas decisiones, pero lo que se ve en el proyecto claramente da cuenta de que tomaron las decisiones con respecto a la problemática del contexto y que responde 100% a eso, lo que te decía, más allá del programa que tiene el proyecto en sí, pero claro, la estructura, el costo que tuvo el proyecto se evidencia que va a funcionar y, por ejemplo, que era un poco lo que tú decías en algún momento, quizás si hubiesen hecho otra estructura, no sé, en 2 años más este proyecto ya no existiría y lo más probable es que el proyecto, a partir de las decisiones que tomaron, tenga una data de quizás, no sé, 50, 80, quizás quién sabe cuántos años va a estar ahí en pie la estructura. Sí, yo creo que como uno viene acostumbrado a que los proyectos tengan un presupuesto acotado, a veces cuando uno está en el campo de que el tema o el factor económico se transforma en un elemento mucho más silencioso y empieza a efervecer lo otro, uno se entusiasma, empieza a darle y avanzar, ¿cierto? Pero creo que va como la costumbre del ejercicio de nuestra profesión está siempre muy limitada. No sé, se transforma en este caso una especie de suerte, ¿no? En este caso se dieron muchas condiciones de que el mandante tomó esto como también un desafío para ellos, una justificación también de esa inversión. Es pensado que esto es también un tema tecnológico de un salto grande. Tenemos la posibilidad de hacer este proyecto en Nuevo México, en Estados Unidos. Estamos ahí en la conversa recién. Yo no me gustaría que esto quedara como solamente con esto, ¿sí? Como que avanzamos tanto, pero la posibilidad de hacer esto o de volverlo a hacer es bien remota, en una condición, no sé, como que alguien quisiera techar la cancha de un colegio y hacerla de esta forma. Creo que lo que aprendí de esto es que podía ser muchísimo más simple en ciertas operaciones. También esto estaba demasiado extremo, está 3.000 metros de altura, una presión gigante, entonces llevado a una condición más favorable, hay muchas cosas de Alma que no las replicaría en ese proyecto acá, y probablemente lo de Nuevo México, que tiene es muy parecido la geografía, como las tonalidades y como la geografía, no sé, quizás venga como una tarea más allá de decir, oye, perfeccionemos esto o de frentón tomemos otras decisiones. Súper. Muchas gracias, Benjamín. Nada, el proyecto increíble. Te invito a que este proyecto se pueda mostrar más. Es necesario que esto sea que se pueda utilizar de referente, que se pueda visitar, que podamos revisarlo. Por ejemplo, las imágenes que mostrabas de obra son increíbles. Así que nada, sería súper bueno poder verlo más seguido ahí en las plataformas. Muchas gracias, Benjamín, y gracias a todos.